Hola, hola, soy Estefanía Sánchez y esto es Hablando de la postura de los medios en las elecciones de 2022 desde la ética y la visualización de datos. Hoy me acompañan dos compañeros increíbles de nuestra maestría de comunicación, visualización de datos y culturas digitales. Creo que me confundí ahí, pero pues es la idea del nombre de la maestría. Y pues ya los dejo presentarse, Karen y Nico. Si quieres, dale, Karen, y nos hablas un poco de ti rápidamente. Hola, ¿cómo estás, Estefa? Gracias por esta invitación tan chévere. Bueno, yo soy Karen Oviedo, soy diseñadora gráfica y multimedial de la Universidad de Nariño. Ahorita, en este momento, estoy cursando pues la maestría y de mi vida laboral les puedo contar que soy feminista, no una feminista radical de las locas, sino más vale como una feminista más de la institucionalidad. Muy bien, Karen. Y pues, Nico, cuéntanos sobre ti. Bueno, así, muy rapidito, yo soy Nicolás Forero, soy licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional y siempre, digamos que muy preocupado, por decirlo de alguna manera, con los actos de comunicación, comprendiendo que existen en todas las dimensiones del ser humano, siempre se está comunicando y pues en este caso procurando abordar el tema de la comunicación en esta cuestión de lo político, de la democracia. Entonces, en eso voy a citar la base para mí de este ejercicio y es a Omar Rincón del debate, la exposición de comunicación política y democracia. Es un libro que construyeron con otros autores de esta área, diciendo gobernar es comunicar. Entonces ahí me gustaría preguntarles sobre cuáles son los medios de comunicación que asumieron narrativas más radicales durante la más reciente campaña presidencial de Colombia, que fue en las elecciones de 2022. Arrancamos 2 minutos con Karen. Listo, bueno, para mí los medios de comunicación clarísimo que asumieron narrativas mucho más radicales están presentes desde el lado, desde Semana, ¿no? Si nosotros hacemos un enfrentamiento entre lo que es Semana y El Tiempo, podemos ver cómo también estas dinámicas de narrativas fuertes se representan a través del análisis de la participación de la audiencia y sus comentarios, ¿no? Entonces sí vamos a ver como una posibilidad de la audiencia de Semana donde hay unos comentarios muy marcados hacia las posiciones radicales, como hicimos el análisis en un ejercicio también muy de la academia dentro en el marco del seminario de Big Data para la comunicación, pues se pudo evidenciar a través del uso de Atlas T cómo se podían justamente como dividir estos comentarios, bajarlos primero de una plataforma y luego llevarlos hacia el análisis de Atlas T en un ejercicio de tono positivo, neutral y negativo, y hace un análisis y una clasificación de estas emociones. Entonces luego, al realizar como la revisión juiciosa y organizada de estos temas, podemos encontrar como si las personas se dedican a tener emociones mucho más negativas y exacerbadas, y que son ejercicios justamente que pueden dominarse desde los medios de comunicación, y también en un papel histórico, cómo vienen reforzando esas historias negativas hacia lo que nos están contando. Entonces sí, justamente podemos evidenciar cómo Semana tuvo una narrativa mucho más radical y su audiencia también se comportó de manera radical. Yo lo que puedo aportar ahí un poco es que se incrementa el tráfico pues de esas interacciones mediante pues como que esas intenciones claras o esas estrategias de enfatizar como esa polarización, que pues se pretende allí como una suerte de debate público, pero que igual hay comentarios o más bien el modo en que se presenta el contenido siempre va a llevar como a lo que mencionaba Karen, ¿no? Como a lo fuerte de las interacciones, a que se marque mejor esa polarización que puede llegar a existir de un lado positivo y de un lado, pues digamos, negativo, como que se vuelve muy visceral también el tema de los comentarios en apoyo y pues también en rechazo a la postura, bueno, o al político que estaba allí como más marcado. Listo, me gustaría complementar en el minuto que le sobra a Nicolás y de citar a La Silla Vacía. Es un medio que fue muy importante en las elecciones de 2022 porque fue algo que, pues un medio neutral,
pero que llevó mucho a la emoción más que todo de los jóvenes que consumimos otros medios diferentes, ¿sí? Entonces sus formas de narrativas digitales salían un poco del típico presentador, así como estamos ahorita en la cámara, en los procesos. Entonces, ¿qué pasaba con estos medios radicales? Pues que los seguíamos polarizando nosotros, porque yo creo que somos nosotros los colombianos quienes dividimos, que decidimos quiénes hacen parte de la derecha o de la izquierda. Yo realmente tengo que confesar que me mantengo neutral referente siempre a la información, siempre van a haber puntos citando este medio. Me gustaría entonces ahora preguntar y cambiar entonces la persona con la que empezamos, y es qué tipo de contenido se puede identificar en las narrativas más radicalizadas, Nico. Son narrativas más radicalizadas, suelen incluir ataques pues personales de pronto, sí, como, a ver, de pronto no es de lo textual, pero sí es de la imágenes donde hay una expresión más fuerte, ¿no? Que lejos de representar la información del candidato, lo representan en un momento. Entonces de allí uno puede como ver esa suerte de contrincantes, ¿no? Entonces como alguien desde su rostro, desde su expresión, como a la defensiva, por ejemplo, pues de que no son defensores de, o que sí son defensores de las instituciones, o que de las tradiciones, los proclaman como de este tipo de perfiles, y ese tipo de afirmaciones pues llevan como a este tipo de construcción de narrativas un poquito más complejas, ¿no? Sí, puede ser Nico, como desde un héroe o desde te me emocionaste. Sí. Vamos a dejar aquí en la parte emocional de los medios, y entonces ¿qué tipo de contenido se puede identificar en las narrativas, y más que todo también desde de lo emocional que hablabas de Atlas Teen, ¿no? El tipo de información que podemos encontrar en las narrativas y desde un análisis, y me gustaría aquí también citar a Jiménez Becerra, Gutiérrez y Chavarría en el 2004, quienes nos dicen que venimos de un pasado situado en lo estático y lo escolar, donde se entregaban la información y las audiencias simplemente la recibían, a pasar a un escenario presente, cibersocial, que constantemente te está respondiendo frente a lo que estás entregando, ¿no? En un ejercicio muy de los semi-rex, o en un ejercicio del prosumidor, que produce pero también a la vez consume. Entonces, justamente aquí se empieza a concebir la tecnología como un escenario donde se experimentan formas de interacción importantes con lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Y basados en todo esto, venimos de lo privado a lo público, de lo local a lo global, y cada vez en una dinámica de procesos y de comprender muchísimo desde dónde estamos y cómo me están respondiendo. En ese sentido, y para responder a tu pregunta, Estefa, pues se vuelve clave entender que Semana generó espacios de emociones exacerbadas donde las personas empezaron a aflorar todas estas emociones en sus audiencias y a través de los comentarios. Entonces, siempre colocando en duda lo que estaba pasando frente a la elección presidencial, siempre con unos destacados muy radicales que colocan siempre esa espinita, ¿no? Eso que debe ir más allá, eso que la audiencia le ayuda a reconocer. Mientras en el tiempo estaba la gente peleando por la espada de Bolívar en el tema de la posesión presidencial, en Semana estábamos hablando de que ¿por qué caímos en manos de este guerrillero? Dios ampare a Colombia, nunca vamos a salir de aquí. Entonces allí vemos una dinámica bien interesante frente a cómo los medios nos narran lo que está sucediendo. Listo, yo quería complementar también citando, yo también traigo autores, traigo a Pérez y a Curiel de 2021, algo más reciente referente a un estudio que se usó con el fraude de Donald Trump, periodismo de calidad frente a la teoría, ¿cierto? Del fraude de Donald Trump. Entonces, ellos dicen que se difunde información falsa o verdades a medias con la clara intención de influenciar la agenda pública y la opinión de la ciudadanía, que creo eso es lo que jugaron algunos medios polarizados, en especial, pues lastimosamente, esto no es personal, Semana, es que es muy evidente, o sea, de verdad es muy evidente, uno se sienta a ver sus redes sociales, y ustedes en Facebook fueron donde más lanzaron noticias, y la cantidad de reacciones es impresionante, y jugamos desde la emocionalidad, y es como dice Omar Rincón, pues lo digital pone en escena nuevamente a los jóvenes como actores políticos, pero pues se pasa en una idea de realidad, una temporal emocional. Es más, yo le eliminé a mi papá de Facebook porque salía con unas cosas que eso es fake news, o sea, por favor, infórmense. Pero ¿qué pasaba con Semana? De verdad informaba sobre el tema, pero era súper polarizado y sesgado.
Y Estefa, allí yo te quiero complementar un poquito porque no dista tanto de la realidad la teoría, ¿no es cierto? Y aquí te hago una contraposición de lo que dicen dos autores y que me parece que es un término que yo había cogido donde yo decía, bueno, la política siempre va a ser emocional. Desde un análisis del marketing político, la gente siempre va a votar por emociones. Pero entonces me encuentro con una lectura de McCombs y Shaw de 1972, que es un poquito atrás, pero pues igual funciona súper bien, donde dice, los medios desplazan las conversaciones sociopolíticas hacia las sociológicas. En este momento y en el momento en el que estábamos justamente en la elecciones 2022 de Colombia, prima la actitud de los ciudadanos, se exacerban las emociones con el objetivo de encontrar una posición y un apoyo hacia ciertas posturas políticas. Entonces se vuelve súper interesante porque no es algo solamente que se está diciendo ahora, ya se ha reconocido antes y es la respuesta a la política emocional. Entonces no dista tanto, Estefa, mira, de lo que se decía en 1972 a lo que tenemos hoy en día. No, y ahí te complemento nuevamente con el señor Omar. Yo me obsesioné. Ay, perdón. Yo no me demoró, Nico. Yo, no, de verdad, Omar decía como, hace una pregunta muy clave en la charla, decía, ¿cómo las temporalidades del activismo digital entran en conflicto con la nueva política? Entonces decía, llegan estos jóvenes en redes sociales haciendo viral todas las injusticias, toda la desinformación, y los jóvenes muy emocionales en ese activismo, pero decía, pero los que están sentados haciendo las leyes, somos viejos, que nos demoramos 3 o más años en sacar una ley, en cambiar estos temas. Entonces llegan los jóvenes en un mes emocionados con un tema político y llega al tema realmente a un cambio que puede ser de verdad en el Congreso y más, y hasta ahí se queda. ¿Y qué pasó en redes sociales? Desapareció ese activismo social. Nico, ya para cerrar, nos queda como un minuto, 2. Vale. Igual, ahí hay un punto clave también que me gustaría mencionar o recordar, y es un autor que se llama Aníbal Monasterio, que habla también de la ética, claro, en cuanto a la comunicación, pero también al uso de la información, a los algoritmos y al Big Data, y que al fin y al cabo estos proponen temas de conversación, ¿no? O sea, la conversación también va en tono a pues unas interacciones, a unas métricas, a una cuestión de lo que se vuelve útil, por decirlo de alguna manera. Entonces, también en redes y pues por los medios digitales hay una propuesta de la conversación, y quién define, o más bien, estos algoritmos o esta información, pues define cómo van a suceder estas discusiones, estos diálogos, ¿no? Lo llama espectacularización, que dice que, bueno, lo vuelve tribal a asuntos que son importantes en lo político. Listo, y ya para cerrar, hagámoslo muy puntual, como cuando uno dice en una palabra, en 3, definamos qué tipo de audiencias se dirigen a los contenidos de los medios seleccionados. Entonces yo digo rápido, TikTok, los jóvenes que estábamos en pandemia desesperados y nos encontramos en esta plataforma, y Rodolfo se dio cuenta de eso y empezó, re locos papi, re locos, se volvió famoso. Y 2, Twitter con Gustavo Petro, donde llevaba la emocionalidad de la opinión política. Karen. Bueno, yo creo que las audiencias se definen, también te voy a hablar un poquito más desde el análisis visual que logramos hacer como en el primer módulo, en la primera actividad. Yo creo que los medios se definen de esta manera. Hay unos medios que son impresos, entonces el tiempo tiene como diferentes personalidades, ¿no? O sea, para los medios impresos soy uno, para los medios de redes sociales de contenido rápido soy otro. Entonces hay una dinámica allí de dónde nació Petro con el collage, unos colores super light, o sea, un contenido muy liviano. Por el contrario, encontramos a Revista Semana, que aparte de tener un medio impreso, pues sí tiene una audiencia muy, muy definida y muy radical también en su posición. Igual maneja su asunto de redes sociales, o sea, muy autoritario, muy vertical y muy de lo que yo diga, y de sembrar ese manejo de colores fuertes, esas figuras geométricas fuertes que te llevan a ser muy autoritario en todo, ¿no? Pero a mí me parece que en Facebook también se iba generando como unas narrativas, digamos, de pronto no es de la institucionalidad de medios de comunicación conocidos y fuertes, pero sí una desconfianza hacia algunos candidatos, así sea con memes en Facebook, que al rato se volvían en fake news. Entonces eso generaba más polarización. Yo me acuerdo también un poco que salían memes en Facebook que eran publicados como verdades, cuando que esta persona tenía un hijo o una hija que se dedicaba a tal cosa o a tal otra, que los había dejado abandonados. Entonces todo esto, si bien puede generar
esperanza de pronto, confianza en mi postura política, también genera allí mucha incertidumbre, ¿no? Y también recordar pues que el medio de televisión y radio sí manejaban otro discurso, pero que de pronto quedaba un poco abandonado y que quedó más marcado en estas elecciones, pues por el acceso a redes sociales que ya es universal, ¿no? Lo que pasa es que en Facebook podemos reaccionar con emociones, y en TikTok, y en Instagram, y en este con un like o con un corazón. Bueno, pues esto fue todo en Hablemos de. Muchísimas gracias a mis dos compañeros por acompañarme, la verdad. A lo último uno se emociona, yo creo que uno debería calentar un poco antes y ya luego, no, esperen, déjenme hablar. Fue muy interesante las posturas, en especial desde los autores traídos desde la materia de Big Data. Entonces, pues nada, nos vemos en una próxima ocasión y déjenos saber en los comentarios cuáles creen que fueron los momentos coyunturales de las elecciones, en especial desde la narrativa de medios, que tenemos que ser muy críticos y aprenderlos a consumir. Chao, chao. Estefan, no, y para concluir un segundito que me parece que estos dos autores lo narran súper bien y yo quería hacer como énfasis aquí antes de que te vayas. Bueno, me parece bien. que Villagómez y Arroyave Pisano en el 2018 dicen que el uso de narrativas del pasado con énfasis en acontecimientos históricos, como lo vimos con la espada de Bolívar que se reforzaba con el tema de que él perteneció al medio 19 y todo el cuento, generan también emociones muy fuertes y rechazo en la audiencia. Pero para Bartal y Halperin en 2014, estas sociedades que se exponen a estas dinámicas padecen graves daños en su tejido social, lo que los lleva a una situación de normalización de la violencia. Y en ese orden, y creo que es algo que nos pasa mucho en Colombia, es legitimizar el uso de la vía armada como la única salida al conflicto, y nos hacen ver como que este conflicto en el que vivimos y que hoy pues a 2024 se ha retomado después de un presidente de izquierda y que ha tomado fuerza, pues a hacernos ver como un conflicto, vivimos en un conflicto y en una sociedad intratable, ¿no? Donde el conflicto nunca se va a superar. Entonces les dejo esa reflexión allí como para que lo podamos tener en cuenta. Para que lo comenten. Cortarte el cierre. Y que lo dejen en comentarios así interrumpidos. No, Estefa, espera, yo, bueno, está bien. no cierro. Listo, bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en otro próximo capítulo. Chao, chao. También histórica interesante, claro, desde un ejercicio de violencia en el cual pues él participa de algunos modos, pero también de reivindicar una historia que también se invisibiliza porque ellos no fueron vencedores, ¿no? O sea, ellos logran una constituyente, pero tampoco es que sean vencedores, ¿no? O sea, de hecho yo creo que es un hito, no solo por sus tintes políticos amplios de izquierda, sino por la lucha de su partido. Ahí Mario Mendoza narra en un libro reciente que tiene qué pasó con la espada de Bolívar, y que esa que llevan allá está como el sinsabor que puede que no haya sido, y está León de Grey, fue un escritor rolo que la tuvo un tiempo por allí en el Santa Fe, que pues los que vivimos en Bogotá sabemos que es el Santa Fe, entonces uno es todo un acervo de historia también que el man va construyendo en su narrativa como político. No, claro, y eso, y aunque tú no lo creas, en el tiempo los comentarios que salieron de forma negativa fueron todos hacia la espada. Todos se volcaron hacia la espada, como que, bueno, ya la espada, claro, eso te pasa pues por no sé qué, no sé cuántas, la espada, la espada, la espada. Y por el contrario de Semana fueron como muy de la guerrilla y de lo que él hacía. Entonces, eso de la espada marcó o sea, una interacción súper interesante, porque el man también, visto, yo lo veo también desde el capricho, ¿no? Porque pues siento que Petro es una persona muy caprichosa, entonces soy De el presidente huevos. y me traen la espada o no me posesionan. Porque yo Sí, entiendo que Duque había claro. dicho que no le iban a sacar. Y llegó Petro. No, Pues él ahora le que ya dijo soy que el no se le iba a presidente, sacar. pues ahora la van a sacar. Es más, eso fue tan dramático que mis amigos del barrio le cambiaron el nombre al grupo y le pusieron la espada de Bolívar. Y mi hermano, pues, es súper antipetrista y fue como, ¿qué les pasa? Yo no sé qué. Y se salió del grupo y yo como, ay, ya dejemos del drama, ya, huevos. Todo este discurso se volvió No, así. pero mira que en estas cibersociedades y eso que se vuelve local y que pasa a lo global, de eso que es privado y pasa a lo público, muchos ejercicios se dieron en estos espacios
virtuales o en estos espacios de lo digital y eran de ese tipo. Estoy muy enojada contigo, entonces me voy a salir del grupo, porque nosotros tenemos un grupo de amigas desde el 2015 Quitar y la foto estábamos de allí las perfil. cuatro y tenemos una que es súper uribista porque el papá una vez lo secuestraron y todo. Y bueno, yo he aprendido en este año como a divagar entre lo uno y lo otro, pero siento que soy más de centro. Entonces, Aguante el anarquismo. ¿cómo? El Nicolás, anarquismo, te vamos a aguante el sacar de anarquismo. la videollamada. Bueno, A partir de ahora vamos a sacarte. Y entonces imagínate que su forma de manifestar su enojo frente a los chistes que le hacíamos petristas y de izquierda fue, no, me salgo de este grupo y no les vuelvo a hablar nunca más. Entonces a los 2 días era como que, Anita, entra al grupo, mira, te enviamos el link, o sea, te vamos a agregar a la fuerza. No, me salgo y me salgo.